El tema del día de hoy es que Dios no se ha olvidado de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos de angustia? Justamente cuando estamos procurando hacer su voluntad, pasamos por dificultad. Pero hay una frase que dice que la fe que no ha sido probada no puede ser confiable. Y si somos sinceros, mis amados hermanos, hay temporadas en nuestra vida en las que, a pesar de buscar agradar a Dios, lo que recibimos no son aplausos, sino dificultades. No recibimos a veces bendiciones visibles, sino pruebas que nos sacuden hasta lo más profundo de nuestra alma. Y hoy analizaremos el capítulo 12 del libro de Hechos. El capítulo 12 del libro de Hechos no inicia con un milagro, no inicia con un avivamiento, no inicia con una victoria. El capítulo 12 del libro de los Hechos inicia con una muerte, con persecución, con encarcelamiento. El rey Herodes, impulsado por el deseo de agradar a los hombres más que a Dios, mató a Jacobo, uno de los 12. Y al ver que esto le aumentaba la popularidad para con los judíos, mandó apresar también a Pedro. Y aquí es donde surge una de las grandes interrogantes para el corazón humano. ¿Por qué Dios permite que sus siervos sufran? ¿Por qué no intervino para salvar a Jacobo? ¿Por qué deja que Pedro sea arrestado como un criminal? Desde una mirada lógica, la muerte de Jacobo parecía un fracaso. Desde una mirada superficial parece que el enemigo es el que tiene la última palabra. Pero desde la perspectiva del cielo, Dios no está ausente. Él está escribiendo una historia aún más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. La exégesis del texto nos revela un patrón de prueba y propósito. Jacobo fue martirizado, sí, pero eso no significa que Dios lo desamparó. Significa simplemente que la carrera de Jacobo en esta tierra había terminado. Pedro, en cambio, aún tenía capítulos por escribir en el plan perfecto de Dios. Y aunque Pedro estaba encadenado, Dios no se había olvidado de él. Dios no había terminado con él. Tal vez tú te sientes olvidado y dices, es que, ¿cómo puede ser que esté yo en una situación tan difícil y no veo la mano de Dios? ¿Sabes qué, mi amado hermano? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha acabado de terminar de trabajar contigo, amén. Como el mismo Pedro escribió años más tarde en 1 de Pedro 4:12, él dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mis amados hermanos, las pruebas no son accidentes, son entrenamientos. Amén. Dios no prueba a los que no le pertenecen. Si te ha probado es porque tú le perteneces. Amén. Él forja a sus hijos en el fuego de la dificultad, porque es de ahí de donde salen más firmes, más fuertes y más útiles para trabajar en el reino del Señor. Así que hoy, mi amado hermano, si estás atravesando por un tiempo de angustia, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Piensa que estás en una sala de entrenamiento espiritual. En este estudio vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a comprender las profundidades espirituales que Dios tiene para nosotros, de cómo enfrentar los momentos de angustia. Enfrentémoslos con fe, enfrentemos esos tiempos con esperanza, enfrentemos esos tiempos con la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Punto número 1, la primera lección que vamos a aprender es que la iglesia
tiene poder cuando se une en oración. La iglesia tiene poder cuando se une en oración. Somos una comunidad de fe, somos una comunidad de amor que clama por milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagina por un momento a Pedro. Él estaba encadenado, él estaba rodeado de soldados, él se encontraba en una celda oscura, sabiendo que su vida estaba en grave peligro. Uno de sus hermanos en la fe, Jacobo, ya había sido asesinado. Pedro podía ser el siguiente y él lo sabía. En ese ambiente de miedo, en ese ambiente de incertidumbre y de peligro, parecía para Pedro que todo estaba perdido. Pero en otro lugar, no muy lejos de aquella prisión, había un grupo de creyentes que no se había rendido. Amén. Esos creyentes no tenían espadas, no tenían influencias políticas, ni tenían poder humano. Pero esa iglesia de creyentes tenían algo infinitamente más poderoso. Se estaban uniendo para orar sin cesar. La palabra griega utilizada para orar sin cesar, es la palabra ektenos. Es una palabra que implica intensidad. Ellos estaban orando con intensidad, con perseverancia. Amén. Como cuando una cuerda está estirada al máximo de su capacidad. No era una oración superficial, sino una súplica profunda. Desde el más grande lugar de su corazón, todos oraban a Dios de manera desesperada, con lágrimas. Era el tipo de oración que toca el corazón de Dios. ¿Sabes, mi amado hermano, qué es lo que hace verdaderamente fuerte a una iglesia? No son sus edificios, no son sus programas de niños, de jóvenes, ni su música. Lo que hace verdaderamente fuerte a una iglesia es la oración unida, la oración sincera, la oración ferviente. Una iglesia que ora unida es como un ejército que se está formando en torno a una persona que está herida en el campo de batalla. Una iglesia que se pone a orar para levantar al caído y no dejarlo caer, ¿verdad? Sino para levantarlo con el poder del cielo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 18, versículo 19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, esta porción de la Escritura no es una poesía, es una promesa. Amén. La oración unida no es simplemente una actividad espiritual, es una declaración de guerra contra nuestro enemigo. Amén. Cuando la iglesia se une en un solo clamor, el cielo se inclina, los ángeles se movilizan y las cadenas comienzan a romperse. Amén. Incluso antes de que la iglesia vea los resultados. Aquí hay una verdad teológica que no podemos nosotros simplemente pasar por alto. Pedro fue liberado milagrosamente, pero no fue solamente por su fe individual, fue porque había una iglesia que intercedía por él. Dios no solamente responde a la fe personal, aunque puede hacerlo, pero Él también honra la fe colectiva, la fe de grupo. Por eso cuando nosotros estamos pasando por pruebas, no debemos aislarnos. La iglesia no es un lugar al que solamente asistimos. La iglesia debe ser una red de amor que intercede. Un amor que intercede cuando alguien siente que se está hundiendo. Santiago capítulo 5 versículo 14 al 15 nos lo recuerda. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El que sigue. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren nada más, mis amados hermanos, nosotros no necesitamos ir con el sacerdote a que nos diga yo te absuelvo. Es por medio de la oración de fe que somos sanados, y es por medio de la oración de fe que nuestros pecados son perdonados. Porque no lo digo yo, lo dice la infalible palabra de Dios, amén. Una iglesia que no ora en comunión es como un cuerpo con sus miembros desconectados. Pero una iglesia que ora unida se convierte en el canal por el cual el poder de Dios se manifiesta. Y tú, mi amado hermano, cuando ves a un hermano en cadenas, ¿te cruzas los brazos o doblas tus rodillas? ¿Eres de los que critican desde afuera de la celda o de aquellos que están clamando desde el altar? Hay cadenas que solamente se rompen cuando una iglesia se une. Amén. Hay milagros que solo llegan cuando los corazones se alinean en una misma súplica. Hoy, más que nunca, necesitamos ser esa iglesia que no se duerme cuando alguien está en peligro, sino que ora. Una iglesia que ora sin cesar hasta que el milagro llegue. Punto número 2, la segunda lección que vamos a aprender el día de hoy es que Dios permite la noche más oscura para mostrar la luz de su gloria. Hechos capítulo 12, versículos 6 al 7 dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El que sigue. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Has vivido alguna vez una noche que parecía interminable por el sufrimiento, por el dolor, por la agonía? No hablo solamente de una noche que parecía interminable a causa del reloj, hablo de algo que sucede en el alma, de esas noches en las que sientes que Dios guarda silencio, que las oraciones no pasan del techo, que la esperanza ha tomado tu habitación como prisionera, la desesperanza. Pedro estaba ahí en ese lugar. Literalmente estaba encarcelado, literalmente estaba vigilado, literalmente estaba sentenciado. No por hacer lo malo, sino por hacer lo correcto. Aquí no se habla de una metáfora. Él estaba encerrado en una fría cárcel, en una cárcel oscura, sin aparente salida. Esa noche no era simbólica, era real. Su ejecución estaba programada para el día siguiente. Pero justo en ese momento, cuando la oscuridad parecía absoluta, cuando ya no quedaba más fuerza ni lógica, la frase "una luz resplandeció en la cárcel" no es una imagen poética, es una manifestación del poder de Dios en medio de la desesperación. La luz en las Sagradas Escrituras siempre ha sido símbolo de la gloria de Dios. Ha sido símbolo de la presencia divina. Ahí, presente en la mazmorra de Pedro. Ahí brilló esa luz que el mundo no podía ver. La fidelidad de un Dios que nunca nos abandona. En esa porción del libro de los Hechos, en el versículo 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar, Dios esperó hasta el último momento, no antes,
cuando hubiera parecido oportuno para el hombre, sino cuando ya había un plan humano que pudiera funcionar. Porque cuando Dios obra en el último segundo, nos enseña que no es gracias a nuestra estrategia, sino que es gracias a su poder. ¿Y cómo estaba Pedro? Pedro estaba dormido. No estaba ansioso, no estaba quejándose, no estaba murmurando. Pedro estaba dormido. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no depende del lugar en que te encuentres, sino de aquel en quien has puesto tu confianza. Pedro descansaba en el Dios que tiene el poder para abrir puertas cerradas. Amén. En ese Dios que tiene el poder para abrir puertas cerradas con el poder de su palabra. Es como un cuarto completamente oscuro donde la más mínima chispa de brillo cambia toda la atmósfera. Porque la oscuridad no resiste a la luz. No importa cuán densa sea la oscuridad. Juan capítulo 1 versículo 5 lo declara con autoridad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Estás viviendo una de esas noches donde sientes que tus oraciones no tienen respuesta? ¿Estás atado por cadenas de temor, por cadenas de duda, por cadenas de desesperanza? Recuerda esto, mi amado hermano, la luz más gloriosa de Dios muchas veces no llega a plena luz del día, sino en las horas más oscuras. Dios no necesita que todo esté bien para mostrar su gloria. Muchas veces Él espera a que todo parezca perdido, para que cuando Él actúe, nadie se lleve el crédito más que Él. Salmo capítulo 139, versículo 11 y 12 nos dice: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y eso es lo que Dios hace, transforma la noche en luz. La cárcel de Pedro se convirtió en un altar, las cadenas se convirtieron en un testimonio del poder de Dios, y la oscuridad se convirtió en el escenario perfecto para la gloria de Dios. Y tú, mi hermano, estás preparando, estás esperando que Dios actúe cuando todo está claro, o estás dispuesto a creer que en medio de la oscuridad la luz del Señor puede resplandecer con más poder. No huyas de las noches oscuras, acéptalas como el telón que Dios baja antes de revelar su obra más gloriosa. Punto número 3. La tercera lección que vamos a aprender del libro de Hechos capítulo 12 es que en los tiempos de angustia Dios muestra su providencia con poder y precisión. Hechos capítulo 12 versículo 8 al 11 dice: le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, y llegaron a la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Dios no siempre nos libra del valle de sombra y de muerte, pero sí nos va cuidando en medio de él. Pedro estaba en su noche más oscura, encadenado, rodeado por guardias, con una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza. Pero en ese momento crítico, Dios no envió una estrategia humana, Dios envió a un ángel. Porque cuando todo escapa al control humano es cuando entra en acción la providencia de Dios. Este texto que estamos leyendo narra una serie de eventos sobrenaturales que se escapan a toda explicación lógica. Pedro no rompe las cadenas se le caen.
Pedro no evade a los guardias para enfrentarse a ellos sin ser detectado o esconderse para no ser detectado, ¿no? ¿Verdad? Él pasa tranquilamente, no se escondió, pasa frente a ellos. Pedro no forzó la puerta de hierro, la puerta se abrió sola. Y Pedro ni siquiera puede guiarse a sí mismo por ese camino. Un ángel lo dirige paso a paso en medio de esa oscuridad. Y cada detalle nos grita una verdad. Dios estaba a cargo de esa situación. ¿Sabes qué es la providencia, mi amado hermano? La providencia es la intervención amorosa y constante de Dios, que trabaja tras bambalinas, orquestando todo para cumplir sus planes buenos en nuestra vida, aun cuando nosotros no lo vemos, aun cuando nosotros no lo entendemos. Es como si nosotros fuéramos parte de una obra de teatro donde no entendemos la escena en la que estamos. Todo parece oscuro, todo parece confuso, incluso caótico. Pero arriba, en la sala de control, el director de la obra sigue atento, sigue moviendo las luces, las cortinas, los efectos. Y al final todo encaja a la perfección. Pedro no entendía lo que ocurría. Él mismo pensaba que se trataba de una visión. Pero cuando todo terminó, volviendo en sí, reconoció: ahora entiendo, Dios lo hizo, Dios me liberó. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo igual que Pedro? Dios está actuando, Dios nos está abriendo caminos, está enviando ayuda, está guiando nuestros pasos, y nosotros ni cuenta nos damos. Pero llega un momento en el que también decimos: ahora entiendo, Dios me ha estado cuidando todo este tiempo. La providencia divina no es una cuestión de suerte ni de coincidencia. Es la acción constante del Dios soberano que se cumple. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aun cuando nosotros no nos demos cuenta en el momento, ¿verdad? Dios no improvisa ni acude tarde para nuestra ayuda. Él no perdió el control cuando Pedro fue arrestado, ni cuando Herodes planeó matar a Pedro. Y Dios no ha perdido el control cuando tú enfrentaste aquella crisis o aquella pérdida. Él sigue al mando. Él está obrando incluso cuando tú estás dormido, como Pedro. Mi amado hermano, debemos de saber que hay puertas que nosotros no somos capaces de abrir, pero Dios sí. Hay caminos que nosotros no somos capaces de ver, pero Dios sí. Y hay momentos donde solamente podemos hacer una cosa, y es seguirlo paso a paso, como Pedro siguió al ángel. Lo puedes ver ahora, mi amado hermano. Tal vez hoy no entiendes por qué estás donde estás, pero llega el momento en que volverás en ti y dirás: ahora entiendo, Dios me ha librado, Dios me ha guiado, Dios nunca me soltó. Y en ese momento la angustia dará paso al agradecimiento. La confusión se convertirá en testimonio. Y la cárcel será recordada no como un lugar de derrota, sino como el escenario donde viste actuar la mano invisible de un Dios que nunca ha perdido el control. Para concluir, mis amados hermanos, a veces sentimos que servir a Dios debería inmunizarnos contra el dolor. Pensamos que si estamos orando, que si estamos obedeciendo, que si estamos caminando en fe, entonces todo debería de salir bien. Pero Pedro nos recuerda que aún los más fieles pueden acabar en una cárcel,
con cadenas en las manos y con sentencia de muerte sobre su cabeza. Sin embargo, también nos muestra algo más profundo, que en los tiempos de angustia, esos tiempos de angustia no son señales de abandono, sino oportunidades para ver la gloria de Dios en acción. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido atrapado sin salida? ¿Estás pasando por una noche oscura donde no ves ni una rendija de esperanza? ¿Has llegado a sentir que tus cadenas son demasiado pesadas y que tus oraciones no son escuchadas? Entonces, mi amado hermano, este mensaje es para ti. Porque lo que hizo Dios con Pedro también puede hacerlo contigo. Él sigue enviando luz en medio de la oscuridad. Él sigue abriendo puertas imposibles. Él sigue guiándonos con precisión. Él sigue usando a su iglesia como un ejército que intercede. Hoy es el momento de dejar de preguntarte por qué me pasa todo esto y comenzar a confiar en el Dios. Él sabe para qué. Amén. Hoy es el momento de despertar del letargo que llevamos en nuestra alma, como Pedro fue despertado por el ángel y escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Ahora escuchemos su voz. Esa voz de Dios que nos dice: levántate pronto, yo tengo el control. No te quedes en la cárcel del miedo, ni en la cadena de la duda. Es hora de confiar, es hora de clamar, es hora de caminar. Si hoy estás pasando por el tiempo de la angustia, te invito a que no salgas de este lugar sin orar. Ven al altar con tus cadenas y deja que Dios te muestre su providencia. Acércate con fe. Si Pedro pudo dormir en paz en medio de 2 soldados, tú también puedes descansar en medio del caos. Porque el mismo Dios que lo libró está aquí hoy obrando a tu favor. Y si hoy todo va bien, no te cruces de brazos. Sé parte de la iglesia que ora. Sé parte de la iglesia que intercede. De la iglesia que batalla por los que están pasando por momentos de crisis. Porque las cadenas de alguien pueden romperse por tu oración. Hoy es el día de creer que aunque estés en la cárcel, Dios ya está preparando tu salida. Hoy es el día de volver en ti y decir con convicción: ahora entiendo, Dios está conmigo. Así es que confía, mi amado hermano, clama y sigue caminando. La gloria de Dios te espera del otro lado de esa puerta de hierro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre amado, Dios de poder y de misericordia, hoy humildemente venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que muchas veces hemos sentido el peso de las cadenas, la presión de la angustia, el frío de la incertidumbre. Hemos pasado por noches oscuras, Señor, donde la esperanza parecía lejana y el silencio parecía interminable. Pero hoy, en medio de tu palabra, recordamos que nunca dejaste tú, Señor, de obrar a nuestro favor. Gracias porque en medio de la cárcel tú enviaste tu luz. Gracias porque en medio de la desesperación tú envías ángeles. Gracias porque cuando todo parece perdido, tú todavía tienes el control. Señor, despiértanos como despertaste a Pedro. Haznos sensibles a tu guía. Haznos sensibles a tu voz. Haznos sensibles a tu presencia. Rompe hoy toda cadena que nos impide avanzar. La cadena del temor, la cadena de la culpa, la cadena de la incredulidad o la cadena del desánimo. Levántanos, Señor, con nueva fuerza. Ayúdanos a caminar aunque no entendamos el camino. Enséñanos a confiar en tu providencia incluso cuando no vemos el final. Y Padre, te pedimos también que hagas de nosotros una iglesia que ora,
una iglesia que clama, una iglesia que no se duerme mientras uno de nuestros hermanos está en la batalla. Que seamos esa comunidad de la fe. Hoy declaramos que tú eres más grande que nuestras cárceles, que tú eres más grande y más fuerte que nuestros enemigos, y que tú eres más fiel que nuestras emociones. Gracias, Señor, porque no importa cuán oscura sea la noche, tú siempre prevalecerás. Gracias, porque tú ya estás obrando aun cuando no lo vemos. Gracias, porque el milagro está en camino. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos.